El sol del ocaso en el pueblo de San Jerónimo era una mancha de naranja y tristeza sobre los tejados de teja. En la cantina, el desvío final. El aire olía a cerveza rancia y polvo de caminos olvidados. Allí, en un rincón sombrío, estaba él, don Ignacio Morales, el ex-charro. Sus espaldas, antaño rectas como varas de mezquite, ahora se curvaban bajo el peso de los años y de una pena que nadie en el pueblo nombraba. Sus manos, surcadas de cicatrices y callos, acariciaban con torpeza un vaso de tequila que no se llevaba a los labios. La charrería, aquel arte ecuestre que lo había hecho famoso en toda la región, era solo un eco lejano, un susurro que se ahogaba en las risas burlonas de los parroquianos más jóvenes. «Mira al viejo», cuchicheaba uno, «dicen que fue el mejor, pero ahora ni para montar un burro de carga sirve. Se quedó sin nada cuando se fue la Rosaura», añadía otro, sin compasión. Ignacio oía los fragmentos de conversación, cada palabra un alfilerazo en su orgullo ya marchito. No era la pobreza lo que lo doblegaba, sino la injusticia. Una injusticia que tenía nombre y apellido. Don Felipe Almendares, el hombre más rico de la comarca, dueño de la hacienda La Escondida. Hace 15 años, Felipe lo había acusado públicamente de robar un valioso freno de plata antiguo, una pieza de familia. No había pruebas, solo la palabra de un poderoso contra la de un simple charro. La mancha del ladrón se le había pegado para siempre, arruinando su nombre y alejando a quien él amaba. Esa humillación inicial, semilla de todas sus desgracias, era la losa que cargaba a diario. Su único consuelo era su caballo, un animal viejo y noble llamado Relámpago. Un bayo criollo de ojos profundos que parecían entender cada uno de sus silencios. Esa noche, Ignacio salió de la cantina, la mirada perdida en el horizonte purpúreo. Caminó hacia el pequeño corral de tierra apisonada, donde Relámpago pastaba con quietud. El animal alzó la cabeza al sentir su presencia. Se acercó y enterró su rostro en la crin áspera y cálida del caballo. No hacían falta palabras. En ese abrazo silencioso, entre el olor a caballo, polvo y nostalgia, se forjaba una alianza que el destino pondría a prueba. Ignacio no lo sabía, pero su vida de sombras estaba a punto de ser atravesada por un rayo de luz, un rayo que no vendría del cielo, sino de la lealtad inquebrantable de su compañero de cuatro patas. Un presentimiento, una electricidad extraña, comenzaba a vibrar en el aire quieto de la noche. «Algo así Avicenaba». Relámpago resopló, inquieto, como si percibiera esa misma energía. Ignacio se apartó y miró a los ojos al animal. Eran pozos oscuros de una inteligencia antigua. «¿Qué pasa, viejo?», murmuró, acariciando su hocico. El caballo golpeó su pata delantera contra la tierra, 1, 2, 3 veces. No era un gesto casual. Era insistente, casi un mensaje. Ignacio, curtido por una vida leyendo el lenguaje silencioso de los caballos, supo que era diferente. No era hambre, no era sed. Era algo más. Con un suspiro, decidió seguir el impulso. Tomó las riendas y, sin montarlo, comenzó a caminar, dejando que Relámpago lo guiara. El animal no tiró hacia la zona de pasto fresco, ni hacia el abrevadero. En cambio, se dirigió con determinación hacia la parte trasera de su jacalito de adobe, un lugar lleno de chatarra y recuerdos abandonados. Una carreta rota, unos arneses podridos, latas oxidadas. Allí, en un rincón casi invisible tras un montón de leña, Relámpago se detuvo. Olfateó el suelo con intensidad y luego rascó con fuerza, levantando nubes de polvo. «¿Qué hay ahí, muchacho?», preguntó Ignacio, arrodillándose. Con sus propias manos, empezó a remover la tierra seca. Sus dedos tocaron algo frío y metálico. No era una piedra. Cavó con más urgencia, el corazón comenzando a latir con un ritmo que no sentía desde hacía años. Finalmente, desenterró un objeto pequeño y rectangular, cubierto de herrumbre y barro seco. Lo limpió con la manga de su camisa. Era una vieja caja de metal, con un cerrojo oxidado pero aún firme. En la tapa, desgastada por el tiempo, podía distinguirse a medias el grabado de un águila, el símbolo de la familia Almendares. Ignacio contuvo la respiración. ¿Qué hacía esa caja enterrada en su propiedad? ¿Era una trampa más?
¿O era el primer hilo de una madeja que llevaba 15 años enredada? El viento nocturno susurró entre los mezquites, y una fría certeza recorrió su espina dorsal. Esto no era una casualidad. Relámpago lo había guiado hasta aquí por una razón. La primera pieza del misterio acababa de salir a la luz, y con ella, la promesa de una verdad que podría sanarlo o destruirlo por completo. La caja, muda y enigmática, descansaba en sus manos como un corazón de metal, latiendo en la oscuridad. La caja de metal pesaba en sus manos como un pecado ajeno. Ignacio la observó a la luz de un farol de queroseno, dentro de la penumbra de su jacal. El águila de los almendares parecía burlarse de él desde el metal corroído. ¿Era esto una prueba falsa plantada para incriminarlo de nuevo? Su mente, envenenada por años de desconfianza, solo podía esperar lo peor. Con un cuchillo, forcejeó el cerrojo oxidado hasta que, con un chasquido sordo, cedió. La tapa se abrió revelando, no el tesoro robado que todos suponían, sino un conjunto de objetos que le helaron la sangre. No había joyas ni monedas. En su lugar, encontró un manojo de cartas atadas con una cinta descolorida, un pequeño diario con la cubierta de cuero gastada, y, lo más inquietante, una fotografía sepia. En la imagen, desvaída por el tiempo, aparecía una joven de rostro sereno y ojos luminosos. Era Rosaura, la hija de don Felipe, la mujer a la que él había amado y por la que había perdido todo. Ella lo miraba desde el pasado con una sonrisa triste. Ignacio sintió que el mundo se detenía. Con manos temblorosas, tomó la primera carta. La caligrafía era la de Rosaura, fina y elegante. «Querido Ignacio», comenzaba. Leyó, y cada palabra era un latigazo. Rosaura no se había ido del pueblo por desamor, como él siempre creyó. Su padre, don Felipe, la había obligado a marcharse, enviándola a la ciudad con una tía, amenazándola con arruinar completamente a Ignacio si se negaba. La acusación del freno robado había sido la excusa perfecta para separarlos. Pero había más, algo que lo dejó sin aliento. Rosaura escribía sobre un secreto que duerme en la tierra roja de la escondida, algo que su padre guardaba, y que no era oro lo que brillaba, sino una vergüenza tan grande que podría derribar su imperio. La última carta, fechada justo antes de su partida, terminaba con una frase desgarradora. «Mi padre teme que la verdad sobre el fuego salga a la luz. Cuídate, mi amor. Algo terrible sucedió aquí hace mucho tiempo». Ignacio dejó caer la carta. El fuego. Todos en San Jerónimo conocían la historia del incendio en el establo viejo de la Escondida, ocurrido 20 años atrás. Un peón, un hombre llamado Eulalio, había muerto calcinado. Un accidente, dijeron. Pero las palabras de Rosaura insinuaban algo más siniestro. Relámpago, que había permanecido quieto junto a la puerta, resopló suavemente y golpeó el suelo con el casco. Parecía urgirle a seguir leyendo, a desentrañar el misterio. Ignacio pasó la noche en vela, devorando el contenido del diario. Era de Eulalio, el peón fallecido. En sus páginas, escritas con la torpeza de quien no está acostumbrado a plasmar sus pensamientos, se describía una vida de abusos por parte de don Felipe. Eulalio había descubierto algo que no debía. Un desvío de agua ilegal que Almendares había construido, secando el arroyo comunal que daba vida a las parcelas más pequeñas, incluida la que años después Ignacio heredaría de su padre. Eulalio lo confrontó, amenazando con contárselo a todo el pueblo. La última anotación del diario, escrita la noche del incendio, era escalofriante. Don Felipe me ha citado en el establo viejo. Dice que quiere arreglar las cosas. Tengo miedo. Si algo me pasa, que estas palabras sirvan de testimonio. El agua es de todos, no de un solo hombre. Ignacio miró a Relámpago, cuya mirada parecía contener una pena centenaria. El caballo no solo lo había guiado hacia una caja. Lo había conducido hacia una verdad oculta durante 2 décadas. Don Felipe no era solo un hombre avaro, era un asesino. El incendio no fue un accidente. Fue un crimen para silenciar a quien osó desafiar su poder. Y la injusticia que Ignacio había sufrido era solo un eco de aquella otra, mayor y más sangrienta. La humillación de ser llamado ladrón se transformó en una fría y determinada furia. No solo lucharía por limpiar su nombre, sino por hacer justicia por Eulalio y por Rosaura,
que había sido otra víctima más del tirano. Al amanecer, con la caja escondida bajo las tablas del piso, Ignacio salió de su jacal. Su mirada ya no era la de un hombre derrotado, sino la de un guerrero que conocía el secreto de su enemigo. Relámpago lo siguió, y juntos, hombre y caballo, se perdieron en la neblina matinal, dos siluetas contra un horizonte cargado de promesas de redención y peligro. El primer acto de la venganza estaba por comenzar, y comenzaría regando la semilla de la duda en el pueblo que tanto se había burlado de él. La noticia, como un reguero de pólvora, comenzó a esparcirse por San Jerónimo. No fue un grito en la plaza, sino un susurro que nació en la tienda de abarrotes de Doña Chabela, creció en el banco de la plaza central y estalló en la cantina el desvío final. Ignacio, el excharro, ya no caminaba con la cabeza gacha. Ahora, su mirada era directa y desafiante. No acusó a don Felipe abiertamente, era demasiado astuto para eso. En cambio, comenzó a hacer preguntas. Preguntas incómodas. Le comentó al herrero, un hombre honrado y de pocas palabras, lo extraño que era que el arroyo que pasaba por la escondida siempre estuviera lleno, mientras que las tierras de los pequeños agricultores se secaban como costras de sal. Es como si el agua se desviara, dijo Ignacio con una calma estudiada. Le recordó al viejo Lázaro, quien había sido amigo de Eulalio, la valentía del peón y lo misterioso de su muerte. Un hombre que amaba a los animales como Eulalio, dejaría una lámpara de queroseno encendida en un establo de paja, musitó Ignacio, fingiendo cavilar. Relámpago era su cómplice silencioso. En sus paseos por los linderos de la escondida, el caballo se detenía en puntos específicos, olfateando la tierra cerca de unos canalones de cemento medio ocultos por la maleza, y resoplaba con fuerza, llamando la atención de quien lo acompañara. Ignacio no estaba solo. Poco a poco, los murmullos se transformaron en malestar. La gente empezó a recordar. Recordó la sequía que arruinó sus cosechas justo después de que don Felipe construyera su nueva presa privada. Recordó el carácter inquebrantable de Eulalio. Y empezaron a mirar a Ignacio con otros ojos. Ya no era el ladrón fracasado, sino el hombre que quizás había sido víctima de la misma maquinaria de opresión que los afectaba a todos. Don Felipe, desde los balcones de su hacienda, sintió el cambio en el viento. Su poder, siempre basado en el miedo y la riqueza, comenzaba a resquebrajarse. La arrogancia en su rostro se mezcló con una sombra de inquietud. Mandó a sus capataces a esparcir rumores sobre la inestabilidad mental de Ignacio, sobre un supuesto rencor que lo llevaba a inventar calumnias. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Una tarde, mientras Ignacio inspeccionaba el pequeño terreno que había heredado, un pedazo de tierra árido y agrietado que lindaba con la escondida, Relámpago se puso particularmente nervioso. Tiró de las riendas, llevando a Ignacio hacia una zona de maleza espesa y cactus, un lugar que siempre habían evitado por lo intrincado del camino. El caballo, con una determinación feroz, se abrió paso entre las ramas hasta llegar a un pequeño claro. Allí, semienterrado y cubierto de enredaderas, había un antiguo pozo de piedra. No era un pozo cualquiera, su construcción era antigua, anterior a la hacienda. Relámpago se acercó al borde y relinchó, un sonido agudo y cargado de urgencia que cortó el silencio del lugar. Ignacio se aproximó con cautela. El pozo parecía seco. Tomó una piedra y la dejó caer. En lugar del golpe seco contra la tierra, escuchó un chapoteo sordo y lejano. ¡Agua! No era un pozo seco, era una cisterna natural, una reserva oculta. Su mente, ahora alerta, conectó los puntos. Este pozo estaba en su propiedad, en el punto más bajo. Si el agua del arroyo comunal se estaba desviando, parte de ella podría estar filtrándose aquí, en sus tierras, sin que él lo supiera. Don Felipe no solo robaba el agua, escondía la evidencia del robo incluso en la propiedad de su víctima. Era un insulto final, una burla a la ley y a la memoria. Ignacio sintió una oleada de poder. Tenía en sus manos no solo el diario de Eulalio y las cartas de Rosaura, sino ahora una prueba física, tangible, del engaño. Pero en ese momento de triunfo, un ruido detrás de él lo hizo girar. Dos de los hombres de confianza de don Felipe, tipos duros con machetes al cinto, emergieron de entre la maleza. Sus miradas no eran amigables.
Don Ignacio, dijo el más grande, con una sonrisa falsa. Don Felipe quiere una palabra con usted. Cree que se está metiendo en lugares donde no debe. El peligro ya no era una sombra lejana. Era real, tangible y olía a violencia. Ignacio miró a Relámpago, que había puesto su cuerpo entre él y los hombres, sus orejas aplastadas hacia atrás en señal de advertencia. La confrontación que tanto había temido y anhelado estaba a punto de comenzar, y no sería en sus términos. El camino a la hacienda La Escondida fue un viaje tenso y silencioso. Ignacio caminaba flanqueado por los dos matones, mientras Relámpago lo seguía de cerca, emitiendo un resoplido bajo y continuo, una clara señal de alerta. La gran casona blanca, con su imponente portal de arcos y sus balcones de hierro forjado, siempre le había parecido un símbolo de opresión. Ahora, acercarse a ella se sentía como caminar hacia la boca del lobo. Lo llevaron no a la sala principal, sino al estudio privado de don Felipe. La habitación era oscura, con pesados muebles de madera y cabezas de animales disecados en las paredes, sus ojos de vidrio mirando desde la penumbra. Don Felipe Almendares estaba sentado tras un escritorio macizo. No era un hombre alto, pero su presencia llenaba la habitación. Tenía el rostro marcado por la arrogancia y los excesos, y sus ojos, pequeños y penetrantes, evaluaron a Ignacio con desprecio. Ignacio Morales, dijo, su voz un hilillo de hielo. Parece que la edad no te ha traído sabiduría, sino ideas peligrosas. Ignacio se mantuvo firme. Ya no tenía miedo. La única cosa peligrosa aquí, don Felipe, es la verdad. Y ya no se puede tapar con tierra, como no se pudo tapar el fuego que mató a Eulalio. El nombre del peón muerto resonó en la habitación como un trueno. Don Felipe palideció levemente, pero su desdén no cedió. «Estás loco». Un viejo amargado que inventa fantasmas para justificar su miseria. Robaste mi freno de plata, y ahora quieres manchar mi honor con mentiras. La acusación, repetida después de tantos años, ya no hería. Solo confirmaba la vileza del hombre. Usted alejó a Rosaura. Usted desvió el agua. Y usted mató a Eulalio, declaró Ignacio, con una tranquilidad que resultaba aterradora. Don Felipe se levantó bruscamente, golpeando el escritorio con el puño. No tienes pruebas de nada. Son palabras de un borracho fracasado. Fue entonces cuando Relámpago, que había quedado atado en el patio exterior, relinchó con una fuerza descomunal. El sonido fue tan potente, tan cargado de una angustia casi humana, que hizo vibrar los cristales de la ventana. Don Felipe se sobresaltó y miró hacia afuera. En ese instante, Ignacio supo. El caballo no solo era su guía, era su testigo. Un testigo que, de alguna manera, parecía recordar. Recordar el olor a humo y a traición. La reunión terminó con una amenaza velada. Vete de mi tierra, Morales. Y deja de esparcir tus venenos. La próxima vez, las consecuencias serán más definitivas. Ignacio salió del estudio con el corazón latiendo con fuerza. Mientras desataba a Relámpago en el patio, notó que el animal no le quitaba la vista de encima a una ventana alta en la parte trasera de la hacienda, una ventana con rejas. Era la habitación que, según le había contado Rosaura en sus cartas, usaba su padre para guardar documentos importantes y objetos de valor. Relámpago tiró de las riendas hacia esa dirección, pero Ignacio lo contuvo. No era el momento. Al salir del portón principal, uno de los peones más viejos de la hacienda, un hombre llamado Teodulo, se acercó sigilosamente mientras fingía ajustar la herradura de un caballo. «Don Ignacio», murmuró sin mirarlo a los ojos. «El caballo, tiene razón. Lo que busca, puede que no esté enterrado en la tierra, sino encerrado tras el fuego». Y acto seguido, se alejó rápidamente. La frase resonó en la mente de Ignacio. «Tras el fuego». ¿Se refería al incendio? ¿O a algo más? Esa noche, en la seguridad de su jacal, repasó las pistas. El diario de Eulalio, las cartas de Rosaura, el pozo de agua oculto, y ahora el misterioso mensaje de Teodulo. Relámpago, recostado en un rincón, respiraba con tranquilidad, como si su trabajo por ese día estuviera completo. Pero Ignacio sabía que era solo el principio.
Don Felipe no se quedaría de brazos cruzados. Había despertado al león, y ahora el animal herido era más peligroso que nunca. Tenía que actuar rápido. Tenía que encontrar la prueba irrefutable, el objeto o documento que conectara a don Felipe directamente con el crimen de Eulalio. Y algo le decía, mirando la serena inteligencia en los ojos de su caballo, que la clave estaba en esa habitación de la ventana enrejada. Una habitación protegida no solo por candados, sino por los fantasmas de un pasado que clamaba justicia. El riesgo era inmenso, pero la redención tenía un precio, y Ignacio estaba dispuesto a pagarlo. Incluso si eso significaba enfrentarse de nuevo al hombre que había destruido su vida, esta vez en su propio terreno. La luna era una guadaña plateada en el cielo nocturno de San Jerónimo, iluminando débilmente los contornos de la hacienda La Escondida. Ignacio se movía como una sombra entre los matorrales, con Relámpago siguiéndolo en un silencio sobrenatural. El animal parecía entender la necesidad de sigilo, sus cascos apenas hacían ruido sobre la tierra blanda. El plan era audaz y temerario: colarse en la hacienda y acceder a esa habitación de la ventana enrejada. La frase de Teodulo, tras el fuego, no le daba paz. ¿Era una metáfora? ¿O una pista literal? Relámpago lo guió no hacia la entrada principal, sino hacia una sección del muro perimetral que estaba semiderruida por el descuido y las lluvias. Era una brecha justo lo suficientemente grande para que un hombre y su caballo delgado pudieran pasar. Una vez dentro de los terrenos, la tensión se apoderó de Ignacio. Cada crujido de una rama, cada grito lejano de un animal nocturno, lo hacía estremecer. Se ocultaron detrás de un granero, observando la casa. La luz en el estudio de don Felipe aún estaba encendida, pero la ventana enrejada de la habitación del ala estaba a oscuras. Con el corazón en la garganta, Ignacio se acercó. La ventana estaba a unos 2 metros del suelo. No había forma de alcanzarla. Fue entonces cuando Relámpago, con una comprensión que iba más allá de lo animal, se colocó justo debajo de la ventana y se agachó, ofreciendo su lomo como un escalón vivo. Ignacio, con un nudo en el estómago, apoyó un pie en el flanco del caballo y se impulsó. Las rejas, oxidadas por el tiempo, se dieron con un quejido sordo cuando él aplicó fuerza. No estaban soldadas, solo clavadas en la madera podrida del marco. Con un esfuerzo supremo, logró desprender una de ellas lo suficiente para colarse. Al caer al interior de la habitación, el olor a polvo y cerrado lo inundó. Encendió una pequeña linterna. El cuarto era un desastre de archivos, muebles viejos cubiertos con sábanas y baúles. Buscó frenéticamente, sin saber qué exactamente estaba buscando. ¿Un documento? ¿Un objeto? Recordó las palabras, tras el fuego. Su mirada se posó entonces en una pesada chimenea de piedra, en desuso. Se acercó y al examinarla, notó que una de las piedras interiores parecía más suelta que las demás. La movió con dificultad. Detrás, había un hueco oscuro. Metió la mano y sus dedos tocaron un objeto frío y metálico. Lo sacó. Era el freno de plata antiguo, el mismo que don Felipe lo había acusado de robar. La prueba de su inocencia, escondida por el verdadero ladrón. Pero había algo más: un cuaderno de anotaciones, con la cubierta chamuscada en una esquina. Tras el fuego. Literalmente. Abrió el cuaderno. Era el registro personal de don Felipe. Páginas y páginas de números, sobornos, tratos turbios. Y entonces, encontró la entrada. La noche del incendio. La escritura, normalmente controlada, era temblorosa, caótica. Eulalio no entendió. No se trataba solo del agua. Se trataba de que nadie me desafía. Lo encerré. Fue un accidente. El queroseno se volcó. No quise, pero fue su culpa. Su maldita culpa. Rosario sospecha. Tengo que enviarla lejos. No puede saber la verdad. Nadie puede saberlo jamás. Ignacio contuvo la respiración. Ahí estaba. La confesión escrita. No era una prueba circunstancial, era la admisión directa del homicidio involuntario, pero homicidio al fin, y del encubrimiento. En ese momento de triunfo absoluto, oyó ruido abajo. Voces. Pasos subiendo las escaleras. Don Felipe y sus hombres.
Habían sido descubiertos. Ignacio miró hacia la ventana. Era su única salida. Agarró el freno y el cuaderno, y se lanzó hacia afuera, aterrizando torpemente en el suelo. Relámpago ya estaba allí, listo. Ignacio saltó sobre su lomo sin silla, apenas agarrándose a la crin. ¡Alto! ¡Ladrón!, gritó la voz de don Felipe desde la ventana. El disparo de una pistola cruzó la noche, pero erró su blanco. Relámpago, como si llevara el mismísimo diablo en los cascos, emprendió una carrera desbocada a través de los terrenos de la hacienda, saltando cercas y esquivando obstáculos con una agilidad que parecía imposible para su edad. La persecución había comenzado. Ignacio se aferró al cuello del caballo, el viento silbándole en los oídos, las pruebas de su redención y la condena de su enemigo, firmemente apretadas contra su pecho. Sabía que si lo atrapaban, esta vez no saldría con vida. La carrera por la verdad se había convertido en una carrera por la supervivencia. La galopada a través de la noche fue un torbellino de miedo y adrenalina. Relámpago, poseído por una fuerza ancestral, volaba sobre la tierra, sus pulmones funcionando como fuelles de acero. Ignacio, pegado a su lomo, oía los gritos y los disparos que se alejaban detrás de ellos. El caballo no tomó el camino principal hacia el pueblo, sino que se adentró en el monte, por senderos que solo los animales y los contrabandistas conocían. La maleza le azotaba el rostro, las ramas bajas de los mezquites silbaban al pasar. Finalmente, cuando el silencio fue total, y solo se escuchaba el jadeo de Relámpago y el latir frenético de su propio corazón, el caballo se detuvo junto a un arroyo seco, un afluente del mismo que don Felipe había robado. Ignacio se deslizó del lomo, temblando. Abrazó el cuello sudoroso de su compañero. «Gracias, viejo, me salvaste la vida». En la quietud del monte, a la luz de las estrellas, examinó el botín. El freno de plata, ahora una reliquia de su honor restaurado. Y el cuaderno, la confesión de un asesino. Tenía en sus manos el poder de derrumbar un imperio de mentiras. Pero no podía actuar solo. Don Felipe tenía al sheriff en el bolsillo. Llevar estas pruebas directamente a las autoridades sería inútil, incluso peligroso. Necesitaba testigos. Necesitaba al pueblo entero de su lado. La revelación tenía que ser pública, masiva, innegable. Mientras cavilaba, Relámpago, que bebía agua del arroyo, levantó bruscamente la cabeza. Sus orejas se orientaron hacia el este, en dirección a una loma rocosa. Emitió un relincho suave, pero insistente, y comenzó a caminar hacia allí. Ignacio, ya sin dudar de la sabiduría del animal, lo siguió. La loma escondía una pequeña cueva, una grieta en la roca apenas visible. Era el lugar perfecto para esconderse y para guardar las pruebas. Allí, pasaron lo que quedaba de la noche. Ignacio no podía dormir. Su mente era un torbellino. Planificaba. Sabía que el día siguiente sería el día de la verdad. Al amanecer, enviaría un mensaje con el herrero, el único hombre en quien podía confiar ciegamente. La noticia se esparciría. Ignacio Morales, el excharro, tenía pruebas de la verdad sobre Eulalio y el robo del agua. Y las mostraría al mediodía, en la plaza central, frente a todos. Era una jugada arriesgada. Don Felipe intentaría impedirlo por todos los medios. Pero era la única manera. La justicia, como el agua, a veces tiene que fluir desde las profundidades para regar la tierra de la verdad. Mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de rojo y oro, Ignacio salió de la cueva. A lo lejos, en el camino polvoriento, vio una nube de polvo. Eran jinetes. Muchos jinetes. Don Felipe no iba a esperar al mediodía. Había enviado a sus hombres a cazarlo. El enfrentamiento final se avecinaba, y no sería en la plaza del pueblo, sino aquí, en la inmensidad agreste del monte, donde un hombre y su caballo tendrían que enfrentarse a las huestes de la injusticia. Los jinetes, una docena de hombres contratados por don Felipe, cercaron la loma. Eran tipos duros, con rostros curtidos por el sol y la violencia. El capataz, un individuo llamado Braulio, gritó: «Sal, Morales. Rendit y tal vez don Felipe si clemente». Ignacio, desde la entrada de la cueva, sabía que la clemencia no era una opción. Si se rendía,
desaparecería como Eulalio. Su única esperanza era la llegada del pueblo. El herrero debía estar ya difundiendo el mensaje. Tenía que ganar tiempo. Tengo la confesión de don Felipe. Está aquí, gritó Ignacio, mostrando el cuaderno. Dice cómo mató a Eulalio. Los hombres de Braulio dudaron por un instante. Eran matones, pero no todos eran malvados, algunos solo seguían órdenes por el dinero. Braulio, leal a su patrón hasta la médula, no se inmutó. Son mentiras de un loco. ¡A por él! Los jinetes avanzaron. En ese momento crítico, Relámpago hizo algo increíble. No huyó. En cambio, salió de la cueva y se plantó frente a Ignacio, como un muro viviente. Bajo la tenue luz de la mañana, el caballo bayo pareció transformarse. Su cuerpo, antes flaco, se tensó con una fuerza monumental. Alzó la cabeza y relinchó, pero no fue el relincho agudo de la advertencia, sino un sonido profundo, resonante, que parecía surgir de las entrañas de la tierra. Un sonido que era un grito de guerra, un lamento y un llamado, todo a la vez. El relincho fue tan potente, tan cargado de una emoción casi humana, que hizo que los caballos de los jinetes se encabritaran, nerviosos. Algunos se negaron a avanzar. Los hombres, asombrados, contuvieron sus monturas. Era como si Relámpago estuviera hablando por todos los que no tenían voz, por Eulalio, por Rosaura, por el propio Ignacio, por el agua robada y por la tierra sedienta. Por un instante, el tiempo se detuvo. La lealtad de un caballo había creado una barrera que 10 hombres armados no se atrevían a cruzar. El hechizo se rompió cuando Braulio, enfurecido, desenfundó su pistola. Acabemos con ese maldito animal. Pero antes de que pudiera apuntar, un nuevo sonido llegó desde la distancia. No era el galope de unos pocos jinetes, sino el rumor sordo de una multitud. Desde el camino, apareció una masa de gente. Iban a caballo, en carretas, a pie. Eran los habitantes de San Jerónimo. El herrero iba al frente, con un martillo en la mano. Detrás de él, el viejo Lázaro, doña Chabela, los pequeños agricultores cuyas tierras se habían secado, incluso algunos de los peones de la escondida que habían tenido el valor de desertar. La verdad, como el agua que tanto anhelaban, había fluido y los había unido. Rodeaban la loma, superando en número a los hombres de Braulio. «¡Basta, Braulio!», gritó el herrero, su voz un trueno de autoridad moral. «La matanza se acabó. Dejen que Ignacio hable». Los matones de don Felipe, viéndose superados, y quizás, tocados por la conciencia, bajaron sus armas. Braulio, aislado y derrotado, maldijo y guardó su pistola. El pueblo había hablado. Ignacio, con lágrimas en los ojos, salió de detrás de Relámpago. Abrazó al cuello de su caballo, que ahora respiraba pesadamente, el esfuerzo sobrenatural lo había dejado exhausto. Luego, se dirigió a la multitud. No con ira, sino con una tristeza solemne. «Pueblo de San Jerónimo», comenzó, alzando el cuaderno y el freno de plata. «Hoy les traigo la verdad. No solo sobre mi nombre, sino sobre la honra de este pueblo». Y allí, bajo el sol de la mañana, en la inmensidad del monte, comenzó a leer. Leyó las palabras de don Felipe. La confesión del accidente, que fue un homicidio. El robo del agua. La trama para alejar a Rosaura. La farsa del freno robado. Con cada palabra, el pueblo enmudecía. La rabia y la indignación crecían, pero era una rabia purificadora, dirigida hacia el verdadero culpable. La humillación del excharro se había transformado, gracias a la lealtad de su caballo y a la fuerza de la verdad, en la caída del hombre más poderoso de la región. El viaje no había terminado, pero la justicia, finalmente, estaba a punto de ser servida. La multitud, convertida en un solo ser de indignación y solidaridad, acompañó a Ignacio de vuelta a San Jerónimo. Era un desfile victorioso, pero no había alegría en los rostros, sino una determinación férrea. Iban a exigir justicia. Ignacio cabalgaba sobre Relámpago, que avanzaba con la cabeza alta, como si comprendiera la magnitud del momento. Llevaban consigo no solo las pruebas, sino el peso de 2 décadas de silencio roto. Al llegar a la plaza central, el pueblo se congregó frente a la presidencia municipal,
una construcción baja y descascarada. El sheriff, un hombre gruñón y corrupto llamado Valente, salió a la puerta, ajustándose el cinturón con su pistola. ¿Qué significa este alboroto?, gritó, pero su voz carecía de la autoridad de antes. Vio las caras de la gente, y supo que el juego había cambiado. «Sheriff Valente», dijo Ignacio, bajando de su caballo. Su voz era clara y serena, proyectándose sobre la plaza. «Le entrego la confesión escrita de don Felipe Almendares, donde admite su responsabilidad en la muerte de Eulalio y el robo del agua comunal. Y le devuelvo este freno de plata, que él mismo escondió para acusarme falsamente». Valente palideció. Tomó el cuaderno y lo hojeó con manos temblorosas. Sabía que si intentaba proteger a don Felipe ahora, el pueblo se lo llevaría por delante. En ese momento, un carruaje negro tirado por dos magníficos caballos negros irrumpió en la plaza. Era don Felipe. Había venido a enfrentar la tormenta que él mismo había creado. Bajó del carruaje, su rostro era una máscara de furia y desprecio. ¿Qué farsa es esta, Ignacio? Has engañado a todos estos idiotas con tus cuentos. Pero su voz ya no aterrorizaba a nadie. No son cuentos, Felipe, dijo Ignacio, mirándolo directamente a los ojos por primera vez en 15 años. Es tu propia escritura. Es la verdad. Don Felipe vio el cuaderno en manos del sheriff, y un destello de pánico cruzó sus ojos. Eso lo robaste. Es otra de tus mentiras. La gente comenzó a murmurar, a gritarle. Asesino. Ladrón de agua. Don Felipe, acorralado, perdió los estribos. Callens. Todos ustedes me deben lo que son. Yo soy la escondida. Su arrogancia fue su sentencia. En su delirio, señaló a Ignacio. ¿Y tú? Tú te llevaste a mi hija. Rosaura se fue por tu culpa. Fue entonces cuando una voz femenina, dulce pero firme, se escuchó desde el borde de la plaza. No, padre. Me fui por tu culpa. Todos giraron. Allí, bajando de una modesta carreta, estaba Rosaura. Había regresado. Los años no habían logrado apagar la luz de sus ojos, solo la habían hecho más profunda. Ignacio sintió que el mundo se detenía. Don Felipe la miró, y por primera vez, su máscara de poder se quebró por completo, mostrando el rostro de un hombre viejo y derrotado. Rosaura, musitó. Ella se acercó a Ignacio y tomó su mano. Luego, se dirigió al pueblo. Mi padre me envió lejos para ocultar su crimen. Me amenazó. Pero la verdad, como el agua, siempre encuentra su cauce. La revelación fue el golpe final. El sheriff, viendo el curso de los acontecimientos, suspiró profundamente. Don Felipe Almendares, queda usted arrestado por el homicidio de Eulalio Guerrero y por fraude. Fue el fin de una era. La justicia, lenta pero implacable, había llegado a San Jerónimo. Y en el centro de todo, un excharro y su leal caballo contemplaban el amanecer de una nueva vida. Los días siguientes a la caída de don Felipe fueron como un sueño para San Jerónimo. El agua, por fin, comenzó a fluir de nuevo por el cauce comunal, gracias a que los mismos habitantes, guiados por Ignacio, derribaron el dique ilegal en la escondida. La tierra sedienta bebió con avidez, y con el agua, pareció renacer la esperanza del pueblo. Don Felipe fue encarcelado a la espera de un juicio, que, todos sabían, terminaría en condena. Su imperio de mentiras se había desvanecido. Para Ignacio, la victoria era agridulce. Había recuperado su honor, pero las heridas del pasado eran profundas. Rosaura se había quedado en el pueblo, hospedándose con doña Chabela. La primera conversación entre ellos, después de 15 años, fue tensa y llena de emociones contenidas. Se sentaron en la plaza, bajo la sombra de un antiguo laurel de la India. Perdóname, Ignacio, dijo ella, con la voz quebrada. Por no ser más fuerte, por no haberme enfrentado a él. Ignacio negó con la cabeza. No fue tu culpa, Rosaura. Fue el miedo, el poder que él ejercía sobre todos. Se tomaron de las manos, y en ese contacto, sintieron que el tiempo perdido era un abismo que quizás, solo quizás, podían comenzar a salvar. Relámpago, que pastaba cerca, se acercó y posó su hocico suavemente sobre el hombro de Rosaura,
como dándole su bendición. Ella sonrió, acariciando su rostro. Siempre supe que este caballo era especial, murmuró. Papi, mi padre, siempre dijo que tenía el espíritu de los viejos charros, de los que honraban la tierra. Ignacio asintió. Él me salvó, Rosaura. No una, sino muchas veces. Fue él quien me mostró el camino. La conexión entre el hombre y el caballo había trascendido lo terrenal, se había convertido en una leyenda viva en el pueblo. Los mismos que se burlaban de Ignacio ahora lo saludaban con respeto, casi con reverencia. Don Ignacio, le decían. El excharro había muerto. Había renacido como un símbolo de integridad y resistencia. Pero una sombra persistía. Una pregunta quedaba sin respuesta en la mente de Ignacio. ¿Por qué Relámpago? ¿Cómo había sabido el caballo dónde estaba enterrada la caja? ¿Cómo había conocido la ubicación del pozo secreto y la habitación de la ventana enrejada? Una tarde, mientras Ignacio y Rosaura paseaban por los límites de su terreno, ahora reverdecido, se encontraron con el viejo Teodulo, el peón que le había dado la pista detrás el fuego. El hombre los saludó con solemnidad. Don Ignacio, doña Rosaura, dijo. Hay algo que debo decirles. Algo sobre el caballo. Ignacio lo miró, expectante. Relámpago, no siempre fue suyo, ¿verdad? Preguntó Teodulo. Ignacio negó. Lo compré hace unos años a un trashumante. Dijo que lo había rescatado de un rancho en quiebra. Teodulo asintió, con una tristeza profunda en sus ojos. Ese rancho era el de la familia de Eulalio. Relámpago era el potro favorito de Eulalio. Él lo crió desde que nació. Lo llamaba su relámpago, porque nació una noche de tormenta. La revelación cayó como una losa. Ignacio miró a su caballo, que pasía tranquilamente, y un torrente de entendimiento lo inundó. No era solo un caballo leal. Era un testigo viviente. Era el último vínculo con Eulalio. De alguna manera, con esa inteligencia misteriosa que tienen los animales para recordar el amor y el dolor, Relámpago había reconocido en Ignacio a otro víctima de don Felipe. Y lo había guiado, no solo para salvarse a sí mismo, sino para hacer justicia por su primer y verdadero amo. El caballo había cumplido una misión. Había cerrado un círculo de dolor que llevaba abierto 20 años. La lealtad no conocía de muerte. Había traspasado el velo del tiempo para unir a dos almas buenas en una misma causa. Ignacio se acercó a Relámpago y abrazó su cuello, llorando en silencio. No eran lágrimas de tristeza, sino de una gratitud infinita y de un respeto sagrado. El animal lo había elegido. Y en esa elección, le había devuelto no solo su vida, sino su alma. Un año después, el paisaje de San Jerónimo había cambiado para siempre. Las tierras, una vez agrietadas y amarillas, ahora estaban verdes y productivas. El agua corría limpia y generosa para todos. En el pequeño rancho de Ignacio, la vida había florecido. Con la ayuda del pueblo, había reconstruido su jacal, transformándolo en una casa sencilla pero acogedora, con un corral amplio y un pequeño huerto. Y en esa casa, no vivía solo. Rosaura había decidido quedarse. No fue una decisión fácil. El pasado pesaba, pero el presente era demasiado valioso como para dejarlo escapar. Se casaron en una ceremonia sencilla en la plaza, con todo el pueblo de testigo. Fue la fiesta más grande que San Jerónimo había visto en décadas. Ignacio, vestido con un traje de charro prestado para la ocasión, no era la sombra de un hombre, sino la figura erguida y digna que siempre debió ser. Y a su lado, Relámpago, enjaezado con orgullo, parecía rejuvenecido, sus ojos brillando con una paz profunda. Era el héroe silencioso de la historia, el hilo conductor de un milagro. La gente lo miraba no como a un animal, sino como a un ser especial, un guardián. Después de la boda, Ignacio y Rosaura no se fueron de luna de miel. Su proyecto de vida era ese rancho, esa tierra redimida. Juntos, trabajaron la tierra, criaron algunas gallinas y un par de vacas. Ignacio, con la ayuda de los jóvenes del pueblo, a quienes empezó a enseñar los rudimentos de la charrería, construyó una pequeña escuela ecuestre. No para competir, sino para transmitir los valores de honor, respeto y conexión con el animal que la charrería verdadera representa.
Ya nadie lo llamaba ex-charro. Ahora era Maestro Ignacio. La humillación se había transformado en respeto, la injusticia en leyenda moral. Una tarde, mientras el sol se ponía en un manto de oro y púrpura, Ignacio y Rosaura se sentaron en el porche de su casa. Relámpago pastaba cerca, su silueta recortada contra el cielo incendiado. El aire olía a tierra mojada y a flor de naranjo. Estaban en silencio, disfrutando de la paz que tanto les había costado ganar. ¿Crees que él lo sabía?, preguntó Rosaura suavemente, mirando al caballo. ¿Qué sabía que al guiarme, estaba cerrando la herida de Eulalio? Ignacio sonrió, una sonrisa serena y llena de certeza. Los animales saben más de lo que creemos, Rosaura. Ellos no guardan rencor, pero sí recuerdan el amor. Y a veces, el amor es más fuerte que la muerte. Relámpago no me eligió por casualidad. Me eligió porque me vio la oportunidad de hacer justicia, de limpiar el nombre de quien fue su familia. Su lealtad trascendió a su primer dueño para salvar a su nuevo compañero. Tomó la mano de su esposa. Él nos unió, de alguna manera. Fue el puente entre tu pasado y el mío, entre la mentira y la verdad. Relámpago, como si hubiera oído la conversación, alzó la cabeza y los miró. Sus ojos, esos pozos profundos de sabiduría silenciosa, parecían contener la paz de una misión cumplida. Luego, volvió a pastar, un animal en armonía con su mundo. Ignacio Morales había aprendido la lección más importante, que la verdadera fuerza no reside en el poder o la riqueza, sino en la integridad, en la lealtad y en el coraje para enfrentar las tormentas, aunque para ello se necesite la guía de un humilde caballo. La historia del ex-charro y su fiel Relámpago se convirtió en una fábula que se contaba de generación en generación en San Jerónimo, un recordatorio eterno de que hasta en los corazones más golpeados, y en las criaturas más simples, puede dormir el valor para cambiar el destino. Y así, bajo el cielo infinito de México, un hombre, una mujer y un caballo, encontraron por fin el hogar que el dolor y la injusticia les habían robado. Un final poético, emocional y moralizante para una historia de redención escrita con el sudor de la frente y la lealtad de un corazón de 4 patas.